Contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán, formando experiencias. Juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Compartimos ideas y aprendizajes, transformando riesgos en buenos mensajes. Isbele te invita a reflexionar, la seguridad se puede disfrutar. Hoy creamos conciencia, mañana habrá confianza. Con tu voz y la mía, la prevención nos abraza, formando experiencias. Contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán, formando experiencias. Juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Cada historia nos enseña a crecer. La prevención es camino y saber. En tu trabajo, en la vida verás que la cultura segura siempre quedará, formando experiencias. Contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán, formando experiencias. Juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Compartimos ideas y aprendizajes, transformando riesgos en buenos mensajes. Isbele te invita a reflexionar, la seguridad se puede disfrutar. Hoy creamos conciencia, mañana habrá confianza. Con tu voz y la mía, la prevención nos abraza, formando experiencias. Contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán, formando experiencias. Juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Cada historia nos enseña a crecer. La prevención es camino y saber. En tu trabajo, en la vida verás que la cultura segura siempre quedará, formando experiencias. Contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán, formando experiencias. Juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Compartimos ideas y aprendizajes, transformando riesgos en buenos mensajes. Isbele te invita a reflexionar, la seguridad se puede disfrutar. Hoy creamos conciencia, mañana habrá confianza. Con tu voz y la mía, la prevención nos abraza, formando experiencias. Contigo está la seguridad y el bienestar, siempre guiarán, formando experiencias. Juntos aquí, la cultura preventiva se construye así. Cada historia nos enseña a crecer. La prevención es camino y saber. En tu trabajo, en la vida. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo Formando Experiencias, el lugar donde nos acercamos cada día más a ustedes y a todo nuestro público experto y precioso de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy tenemos un tema bien interesante
Y no solamente el tema, sino la persona que nos acompaña el día de hoy es bien a todo dar y es amigo del ISBL. Dirían en mi pueblo es cuaderno de doble raya, que siempre estamos acá para brindar lo mejor de él. El día de hoy vamos a hablar de la prevención o la reacción, el punto de quiebre de la seguridad. Y para esto va a estar con nosotros el licenciado Carlos García, que es director general de Be Safe Cancún. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches Ceci, gracias por la invitación, gracias a ISBL por tenernos aquí, por darnos la oportunidad de estar con todos ustedes, contigo, y realmente pues yo no debería estar aquí, debería estar de este lado Ceci, que es la mera mera en este tema, caray. Claro que no, porque tú Claro que estás sí. en una zona de México bastante complicada Eh, por todo lo que se mueve en el lugar donde tú resides, toda la inversión, tanto nacional, extranjera y demás, entonces ocupamos de pues todo lo que se nos puede aportar. Pero bueno, antes de entrar ya de lleno al tema, yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy que nos pongan aquí en los comentarios desde dónde nos están escuchando y qué piensan de sus empresas. ¿Su empresa es más reactiva o más preventiva? Y que nos vayan contando, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? y necesitamos el input de todos ellos, ¿no? De todos nuestros escuchas. Y va a ser muy enriquecedor el tenerlos aquí, el escuchar diferentes opiniones, diferentes verdades, puntos de vista y percepciones sobre un gran tema. No hay una sola versión, sino hay muchas versiones acerca de la seguridad y acerca de la prevención también y acerca de la reacción. Cada quien tiene un tema, una idea diferente de estos dos conceptos, Ceci, ¿no? Bueno, Entonces, vamos entrando en tema, ¿te parece? va. Cuéntame, desde tu experiencia, ¿qué pesa más en México? ¿Producir hoy o proteger para mañana? No, producir hoy, 100%, ¿no? Culturalmente hablando, necesitamos producir, siempre nos falta el 20 para el peso, ¿no? En México. Y eso es muy importante porque no le da tiempo, no les da espacio, no les da dinero, no les da presupuesto para lo importante, Ceci, que es la prevención. Y la prevención va en todos los sentidos, desde generar un presupuesto es una prevención, hasta la prevención de la seguridad laboral, ¿no? Hasta la prevención de las dos cosas más importantes por las cuales tú y yo tenemos trabajo, ¿no? Hay que evitar accidentes y enfermedades a toda costa, ¿no? Y entonces, la prevención pues en nuestra cultura, en México, este, se ve mermada por el tengo que producir, tengo que llegar a la meta de ventas, tengo que salir adelante, ¿no? Y entonces, lo que es la seguridad, lo que es la prevención, déjalo para mañana, Ceci. Hay mañana los capacito. Hay mañana vemos si hacemos un análisis de riesgo. Hoy no tengo tiempo, no tengo dinero y no tengo ni personal para eso, Ceci. Así nos llegan a decir, ¿no? Y nos consta, yo creo que a todos. Ve lo que nos comenta Alberto González. Nos dice, en mi experiencia no importa dónde estés, la producción siempre será primero. Lo he visto en todos los niveles de empresas líderes en seguridad. Qué triste, pero cierto al final del día, ¿no? Sí, ¿no? O sea, aquí es la producción, no es la prevención. Y aquí estamos, según los patrones, según los que aportan el dinero para que nosotros tengamos trabajo, Ceci, pues estamos para producir. Pero esa es la palabra clave, Ceci, la producción. Y a lo largo de la plática, yo creo que nos vamos a ir adentrando en el tema de la producción, que es lo más importante, y en el tema de seguridad laboral, en el tema de seguridad industrial, pero sobre todo en la clave que es la prevención. La productividad es todo.
O sea, nosotros prevenimos para generar esa productividad. Y lo que son los inversionistas, lo que son los patrones, los que son los líderes, como dice la persona que nos comenta, lo ven totalmente al revés, ¿no? Como nuestra famosa pirámide de los riesgos que está invertida, ¿no? Prácticamente la prevención es lo mismo en México y Centro y Sudamérica. Difícilmente es al revés. No sé en tu experiencia, Ceci, pero acá nosotros estamos en la península y bueno, trabajamos en todos lados, ¿no? Trabajamos en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Hermosillo, en Yucatán, en Quintana Roo, pero sí tiene mucho que ver, o sea, sí es generalizado que nos dejan a un lado por falta de presupuesto, porque jamás nos consideraron, porque ni por aquí les pasó pagar impuestos porque vienen las multas, les pasó incluir entre comillas a los trabajadores al seguro social porque ahí vienen las multas, pero no les pasó cumplir con la normativa porque ni idea tenían que tenían que cumplir con la normativa, ¿no? No sé cómo lo veas tú desde tu trinchera, desde el ISBL, que ustedes generan estos congresos, cursos. Evidentemente hoy ya hay una bola de nieve que se está haciendo más grande, pero Ceci, ¿qué me cuentas hace 20 años? 10 años, 5 años, antes de la pandemia, Ceci, ¿no? ¿Cómo Fíjate estábamos? qué interesante cómo lo mencionas. Yo recuerdo, estábamos 2012, ¿te gusta? Y si te acuerdas, en aquellos años, para los que son muy jóvenes, nosotros ya trabajábamos en el año 2012. Ah, bueno, ya Y, teníamos muchos años trabajando. exacto. Entonces, en 2012, si te acuerdas, las oficinas de representación en aquel entonces, delegaciones federales del trabajo, pues eran muy chiquitas. En el caso de mi estado, la delegación donde yo estaba, bueno, la delegación que le tocaba a mi estado, solamente tenía 4 inspectores. Y fue Nada de más. 2012 a 2016 cuando se hace el primer como incremento en el personal de inspección y entonces se empiezan a llegar a muchísimas más empresas. Pero ahí empezó el tema de no lo hago hasta que no me visiten. No lo hago porque no sabía, no lo hago porque no sabía que tenía la obligación o no me había pasado que me llegaran a inspeccionar. Entonces, cuando empieza a pasar, pues las empresas empiezan a verse multadas, las empresas empiezan a ver que si hay una consecuencia posterior al accidente, que no solamente es el trato con el trabajador, sino que también van a llegar las autoridades, van a llegar a ver qué estás haciendo, qué tienes, qué no tienes, pero fue en el lapso de tiempo del 2012 al 2016. Inclusive 2012-2016, ¿cuándo hubo la reforma, la famosa reforma donde el incremento a las sanciones, que antes por temas de seguridad e higiene, nos cobraban o teníamos una falta de acción y nos cobraban máximo 5,000 pesos, 7,000 pesos, no recuerdo bien el máximo de las sanciones, eran 7,000 pesos, que era mucho más sencillo, y sigue siendo, hasta hoy en día seguimos teniendo esta práctica, era mucho más sencillo darle una famosa mordida a todos estos inspectores, que fue cuando también, Ceci, en esta época hubo una limpia en la Secretaría de Trabajo. No sé si recuerdas que hubo una limpia de inspectores que llegaban, pedían dinero y era súper sencillo. Oye, la multa son 7,000, déjame ver, te doy tanto, aquí nos vemos. Oye, pero ciérramela, que ya no vengan. No te prometo nada. Y ahí la visita en 6 meses, en un año, pero era muy fácil pagar eso para los patrones y era muy sencillo pagar 7,000 pesos que pagar, ¿qué es así? Pagar el sueldo de alguien o pagar una capacitación o pagar una maquinaria o pagar una instalación, una adecuación, señalización que se hubiera requerido en sus instalaciones para cumplir.
Evidentemente, todo esto ha ido cambiando. Hoy en día, ya sabes que va a haber un buzón electrónico donde te puedes quejar directamente y entonces las quejas entran directo a la secretaría, todo a través de la digitalización, etcétera, ¿no? Hoy ya ha cambiado mucho, pero, y esto me lleva a un punto bien importante, Ceci. Acabas de decir 2012. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo es el año de la última modificación y cuándo salió la norma 019, Ceci? 2011. 2011. O sea, que salió en el 2010. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Bueno, Entonces, salió en el 2011, pero me parece que sí, entró en sí, vigor sí, hasta perdón. 2012, una cosa así. Sí, ¿no? Salió en el 2011. ¿Y qué nos dice la norma 19? Es la generación de las comisiones de seguridad y higiene. ¿Cuándo salen las normas generales de la 02? En el 93, 95, 98, ¿no? Las técnicas sí eran anteriores al 90 y tantos. Las actuales, me parece, la 2 es 2010. Ajá. Pues la 17 se acaba de actualizar, pero era 2008. La 31 es 2011 también. La 30 es 2009. ¿Sabes cuándo se fundaron las OSHAs, Ceci? ¿Cuándo? En los 70s, 1970. Es más, ¿sabes cuándo se fundó la Organización Internacional del Trabajo? A esa sí me la sé, 1919. Bueno, 100 años después, 90 años después, Ceci, nuestro país está retomando a fondo 100 años de diferencia, Ceci. Está retomando a fondo la parte de la seguridad laboral, ¿no? Los líderes hoy en día de seguridad laboral a nivel mundial son europeos. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial que empezaron con el tema de tengo que darle seguridad al trabajador. Fueron los años 50, 60, 70 que empezaron con esta función integral de la sociedad, de la política y del gobierno hacia un fin común que es el trabajador. En nuestro país, sí, sí, empezamos en los 90 y mal, chuecos, en el 2000 más o menos. Hoy en día, pues ya se ve el esfuerzo un poquito mayor, pero regresando a tu pregunta principal, yo creo que estamos al revés, ¿no? Yo creo que empezamos muy chueco, vamos poco a poco, vamos ganando terreno, pero, pero sí estamos muy atrasados, Ceci. Desde mi muy particular punto de vista, no sé tú cómo lo veas, pero llevamos muchos años de atraso y nos falta mucho trabajo de convencimiento. Y no de convencimiento a nivel gobierno ni nada. El gobierno da, quita y es parte de. Aquí es convencimiento 100% de los patrones, de la industria, de las personas que son los socios inversionistas y que nunca en sus presupuestos, en sus planes de negocio, vamos a llamarle planes de negocio, nos han considerado, Ceci, ni con un puesto, ni con presupuesto para gastar en este puesto. No estábamos contemplados. No sé si tú recuerdas cuando estudiamos, que fue muchos años, pues en este tema de las licenciaturas, de ingenierías, de licenciaturas en administración, que por lo menos ves recursos humanos, finanzas, contabilidad, ves como todas las áreas de las empresas, en los 90s, en los 80s, 90s, no aparecía el tema normativo, Ceci, ni el tema de seguridad laboral como tema general. Bueno, si lo aterrizas de esa forma, las primeras licenciaturas o las primeras ingenierías ya propias en el área de seguridad industrial no tienen más de 5 años.
Amo. Y estamos, ¿qué? En el 25, ¿no? O Ujú. sea, estamos hablando de 30 años de atraso. Desde que salieron nuestras primeras normas técnicas. 30 años de atraso en educación, no en implementación. ¿Cómo quieres que los nuevos inversionistas, patrones, líderes, se fijen en el tema de la seguridad si nunca se los mencionaron? Solamente si llegas a trabajar en alguna fábrica, industria importante, sí, también hay que ver la seguridad en alguna industria o en alguna organización transnacional o multinacional, donde sí te obligan, donde tienes que tener un puesto, donde tienes que tener asistentes, donde tienes que tener formación, donde tienes que tener un seguimiento, donde la seguridad es un ser vivo dentro de la organización y le tienes que dar de comer y lo tienes que pasear y le tienes que, o sea, vive dentro de la organización y eso es lo que no llegamos a entender. Por eso, sí, la parte de ser preventivos contra ser reactivos, pues sigue dominando en nuestro país, ¿no? Sigue dominando la parte de yo reacciono ante los accidentes y reacciono, entre comillas, porque no lo hacen así, ante las enfermedades. No, este trabajador mío, aquí, en esta industria, en mi industria, no se enfermó, ya venía enfermo, o ya venía lastimado, pues menos las enfermedades. Si los accidentes no los reconocemos, no vamos a reconocer las enfermedades. Parte de todo lo que mencionas es como también parte de este conflicto entre seguridad y operación, seguridad y mantenimiento, seguridad y producción, cuando pues alegan muchas veces, ¿no? Que llegamos nosotros como seguridad y solamente entorpecemos o atrasamos toda esta parte, ¿no? De producción y demás. Pero Sí, la sí. realidad es que no hacemos eso. La realidad es que tenemos nosotros la obligación de ver que las cosas se hagan, pero que se hagan de manera segura, ¿o estoy equivocada? Totalmente, pero aquí Ceci, nuestro approach ante, ante los líderes, porque son los líderes que se quejan de nosotros, ¿no? Tanto la dirección como mandos medios se quejan de que les quitamos tiempo, de que les quitamos personal, de que les quitamos presupuesto, de que nuestra labor como seguristas o nuestra labor como consultores de seguridad laboral e higiene allá afuera, pues no, en lugar de dar, quita, en todos los sentidos, tanto recursos económicos como materiales, ¿no? El approach que se hace, yo creo que está mal, en algunos casos, yo creo que está mal, porque no llegamos a convencer, llegamos a imponer. Y es un mix entre los dos, sí. No puedo dejar que alguien se suba al andamio si no trae arnés y no está amarrado. No puedo. Pero antes de regañarlo, lo tienes que bajar y lo tienes que capacitar y le tienes que explicar, pero no a él. Bueno, sí a él, posteriormente, ¿va? Pero ¿a quién? ¿Quién es primero, Ceci? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Y aquí es bien importante entender que los líderes, los directores, los empresarios, los dueños, los inversionistas, tienen que entender que necesitamos implementar esto por los ahorros que vienen a futuro, ¿no? Porque ellos ven que cuando hay un accidente, es, yo le voy a pagar al empleado que se accidentó el yeso, la férula, el doctor, máximo voy a pagar una ambulancia y that's it. Y eso es lo que me costó el accidente. Ceci, ¿tú crees que fue lo único que te costó?
Claro que no, esos solo son los costos directos, ¿no? O visibles. O son los visibles, son los así de bote pronto, pero el, el tiempo del chavo que se fue, el tiempo de que lo rescataron, lo bajaron, llamaron la ambulancia, se paró la productividad, se paró la acción y entonces se descompuso la máquina, entonces llama otro, entonces, y ahí viene la bola de nieve de gastos que nunca los vemos, no estamos acostumbrados ni a costearlos ni a analizarlos. Así de simple, ¿no? Y nuestro tema de prevención, cuando hacemos mantenimiento predictivo, entonces pues hay que analizar, hay que ver qué software, hay que capacitarnos y entonces, oye, el total de la inversión de un mantenimiento predictivo va a ser 100,000 pesos, ¿no? Al mes o al año, como tú quieras. Vamos a dar números así. Y el tema principal es que te van a decir, ¿100,000 pesos? No, hombre, olvídalo. Ni tenemos el presupuesto ni nada. Juanito, súbete a la máquina, a la 320, a la excavadora, y síguele metiendo diésel como se te pegue la gana y muévete. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando la máquina se te descomponga? Ya deja tú los accidentes. Deja tú que se haya enfermado, que se haya caído alguien o que se haya accidentado alguien. No, no. Nada más con un análisis preventivo, ¿no? De mantenimiento. Oye, se te descompuso la maquinaria pasado una 320. Ah, pues la oruga se rompió y entonces manda a traer la pieza. Primero al mecánico. El mecánico no está. Llámale a otro. Pierdes tiempo, pierdes productividad. Llega el mecánico, te dice que necesitas una pieza. El costo de la pieza por traerla pronto para que des es el doble. Y ahí empiezan los costos. A elevarse, elevarse, elevarse por algo que pudiste haber hecho y entonces, en lugar de 100,000, te está costando 180,000, 200,000 al mes por no prevenir. Y ese es el tema que digo yo, ¿cómo le podemos llegar a los accionistas, a los inversionistas, a los dueños, a los líderes, para convencerlos de ese tema, Ceci? ¿Cuál tendría que ser nuestro papel? ¿Qué sería primero o qué debería ser primero, Ceci? ¿Llegar Mira, y exponerles o llegar de plano y decirles, bájate tú, ponte el arnés y súbete otra vez? mira, Dime. justamente aquí en San Luis, porque ahorita andamos hasta acá, hasta San Luis Potosí. Saludos a todos los que están aquí cerca. Ojalá y se acerquen a saludar cuando menos. Oye, ¿ya está frío por allá o todavía no? Bastante para mi gusto, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, es que vienes de eh, tierra caliente tú. Sí, no inventes. Entonces, acá estamos aplicando una evaluación de competencias que es la 0492, que es precisamente la implementación de los perfiles y mapas de riesgos en los centros de trabajo. Y parte de la metodología, porque es basada en una metodología de la OIT, nos dice, tienes que saber cómo está la empresa, tienes que reconocer cuáles son los peligros que tienes en la empresa y después de hacer todo lo que tienes que hacer, de hacer tu perfil, de hacer tu mapa, lo tienes que aterrizar en un plan, pero ese plan va dirigido precisamente a los altos mandos, a los directivos, a los empresarios, porque ahí le vas a decir, tienes, no sé, N cantidad de cosas que te faltan, pero las más urgentes, de acuerdo al método, son fulana, sultana y perengana. ¿Cuánto te va a costar hacerlas? Vamos a ponerle, ¿no? Te va a costar Sí, 10 sí, mil sí. pesos una, 20 otra, 30 otra. En presupuesto necesitamos para este año a lo mejor 70, 80 mil, 100 mil pesos, lo que quieras. Pero si tú no lo haces, el costo por no realizarlo, tanto en multas, en sanciones, en días perdidos, en incremento a la prima de riesgo del Seguro Social, es de tanto. Entonces, tú como profesional de la seguridad y salud en el trabajo, ya le dijiste al patrón, le estás diciendo, estás así, te falta esto, la inversión que se requiere son 10 pesos, pero si tú no lo haces, en el mejor de los casos tendrías multas por este monto y en el peor es esto.
Herramientas creo que tenemos, Ay, aunque no es lo ideal, ¿estás de acuerdo? No es lo ideal que nosotros empecemos la gestión preventiva de abajo hacia arriba. Lo ideal sería que fuera en cascada, no a la inversa. Pero en estos días ya hay que hacerla de todo, hermano, porque no hay de otra. hay que ver, o sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Tienes que trabajar las dos. Lamentablemente, ¿por qué? Porque no se han trabajado de ninguna de las dos. Si tú no empiezas hoy en día en una empresa, y tú y yo, Ceci, que tenemos ya un par de años en este tema, poquitos, nos ha tocado ver de todo, tanto empresas muy bien estructuradas, y me refiero organizacionalmente hablando, de desarrollo organizacional muy bien estructuradas, como empresas que no tienen nada, que facturan prácticamente lo mismo, pero su organización está pa'l perro, ¿no? Nos ha tocado de todo. Y en esto es bien importante que si quieres causar un impacto, a ver, a todos los que nos están escuchando, si hay alguno por ahí que quiere ser consultor y tiene su propia empresa, si quieres causar un impacto importante en la organización, necesitas resultados visibles pronto, porque si no, no te van a contratar dentro de 3 meses. Te van a dar 3 meses y te van a decir, esto no funciona, me voy, ¿no? Bueno, no, esto no funciona, te vas tú, el líder se queda. Los líderes se quedan y el tema es cómo voy a dar pasos firmes con resultados concretos, Ceci. Lo que dice está bien interesante. Estamos hablando de metodologías ya implementadas, establecidas, que nos dan los mecanismos para poderle decir a los dueños, a los gerentes, a los directivos y a los accionistas, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Y cuánto te va a costar? Si no lo haces, ¿cuánto te va a costar? ¿No? Pero ¿qué pasa? Y me regreso otra vez. Me regreso a nuestra parte educativa, Ceci, ¿no? En nosotros, en nuestra legislación, ¿dónde viene este tipo de ejercicios? ¿Los has visto? En nuestra legislación, hablando de normativas que te pueden ayudar. Fíjate que a mí me tocó dar clases hace un par de años, ya algunos, y precisamente me tocaba la materia de seguridad social en la licenciatura en Derecho. Yo sí les platicaba a mis alumnos de esta parte, pero no venía en el programa educativo. Ahora que lo mencionas, sí me puse a recordar y no venía. O sea, sí No, no. venía el IMSS, sí venía el Infonavit, el Infonacot y esa clase de cosas, pero la parte de, pues siquiera que aprendan el procedimiento administrativo, ¿no? Sí, De sí, por inspección o que mínimo. sepan a qué se refiere, no venía nada. Mínimo. Y ahí es donde estamos cojeando, pero muy fuerte, muy fuerte como país, ¿no? Estamos diciendo que la Organización Internacional del Trabajo se fundó hace 100 años, más de 100 años, y nosotros apenas estamos viendo el tema, ¿no? Y entonces me acabas de decir que comenzaste la plática con que en el 2012, 2016 incrementaron los inspectores en tu municipio, acá también en Cancún, ¿no? Acá en Quintana Roo, también hubo una limpia total, dejaron a los más duchos y otra vez llegaron. El tema es que le dejas al empresario otra vez el tema de por garrote vas a cumplir porque si no te sanciono, o vas a cumplir porque es lo que debes de hacer. El tema de la cultura organizacional, que no la encontramos, y regreso, no la encontramos en la educación. Bueno, hoy en día sí, ya, ¿no? En los estudios, perdón, en los planes de estudios universitarios, hoy en día ya existe, ya está.
Pero estas generaciones, que la famosa generación, ya sabes, de trabajadores que son arduos, que hemos vivido el tema, que son muy trabajadores, van a llegar a ser líderes dentro de ¿cuánto tiempo, Ceci? Los chavos que salieron hace 5 años. ¿Cuánto tiempo crees que ellos laboralmente puedan crecer para que sean los líderes, para que puedan hacer los fundamentos reales dentro de la organización con estos temas? ¿Unos 5 años más? ¿10 años más? Pues en ¿Más o 5 menos? años ya los podremos ver en posiciones donde ellos puedan ya tomar decisiones que involucren las áreas de seguridad, pero ya como liderar todo esto, yo sí esperaría al menos unos 10. Unos 10 años más. Imagínate el atraso que llevamos. Por eso decías tú, y también lo corroboro, tenemos que empezar de arriba y tenemos que empezar de abajo, como sándwich. Porque si no le hacemos así, no vamos a generar esta cultura organizacional. Y la cultura organizacional es la base, porque sin ella solamente vamos a ser supervisores para gritarle a la gente que haga las cosas. Ponte el casco, ponte los lentes, amárrate tu arnés, conéctate a la línea de vida, ¿no? A tu punto de anclaje y vas a una carpintería, ponte la mascarilla, ponte los gogles y empiezas a hacer un merolico, un perico, Ceci, dentro de la organización. Realmente, ¿dónde está el trabajo de fondo para cambiar esa cultura de seguridad? Que ahí es donde nosotros debemos generar ese cambio, creo yo. Ese es mi muy particular punto de vista, Ceci. Creo que tenemos que, desde convencer a los líderes, de convencer a los inversionistas, a los emprendedores, desde educar a los emprendedores, todo lo que significa seguridad laboral, lo que significa una buena cultura organizacional de seguridad dentro de su centro de trabajo y qué beneficios les puede conllevar esto, ¿sí? Porque sin ello no vamos a estar nadando a contraflujo y no vamos a llegar a ningún lado. Desde mí muy particular, yo no sé cómo lo vean, ojalá que nos escriban por ahí, no sé cómo lo vean las personas que nos están escuchando, pero es muy difícil, es muy difícil. Y entonces regresamos, Ceci, a la pregunta, ¿qué fue primero? ¿O qué es primero, el huevo o la gallina? ¿A quién me dirijo primero? A los de arriba los convenzo de ser preventivos y a los de abajo los convenzo de protegerse con ejemplos crudos de lo que podría pasar cuando ellos les pasa o accidentes o enfermedades a través de ejemplos externos y capacitación, ¿no? Porque aquí hay algo bien importante, Ceci. Tú me preguntabas hace ratito, oye, ¿y qué es primero? ¿Producir o prevenir? ¿Cuál es lo urgente y cuál es lo importante? ¿No? O sea, ¿cuál es cuál? ¿Has visto esta gráfica de decisión de Eisenhower de las prioridades? Sí, claro. ¿No? Que en el de las X y en el de las Y tenemos lo importante y lo no importante y lo urgente y lo no urgente. Y en el cuadrante de lo importante y no urgente tenemos los puntos más
remarcados en lo que es seguridad industrial, lo que es administración general y el desarrollo de un negocio. ¿Qué puntos son esos? Liderazgo como tal, el desarrollo del liderazgo, el dejar los escalones para que los de abajo crezcan a través de capacitación. No hay más. Los necesitamos capacitar porque tienen que educarse y en todos los aspectos, así, no nada más seguridad laboral. Hay que educarnos en todos los aspectos. Y hay una norma que en lo particular a mí me fascina, y tú lo sabes, Ceci, me fascina que la norma 35 haya entrado en vigor, y no me fascina por el tema de que todo el mundo le tiene miedo por el estrés. A mí me fascina porque esa norma habla de generar esa base estructural, organizacional, para que la productividad salga adelante. Tiene que ver con la productividad. Esos 10 temas que nos piden el capítulo 8, la norma 35, todos, Ceci, todos te llevan a la productividad. En resumen, estamos viendo que nos van pidiendo ser más productivos a la hora de ejercer tu trabajo y cuidar al trabajador. Por ende, cuidando al trabajador, el trabajador va a ser mucho más productivo. Y es este círculo que es virtuoso, donde me tratan mejor, cumplo mejor, soy mejor, me cuido mejor, soy mejor empleado. No nada más es, híjole, los cuestionarios de la 35, aplícalos. Oye, pero tienes que hacer tal programa y tus jornadas y tu liderazgo y tu 01800, no me importa los empleados lo que digan, pero yo los escucho. Ceci, hoy en día, lamentablemente, muchas empresas cumplen por cumplir y es de chocolate, el papelito. Si le tomáramos importancia, viéramos o tratáramos de convencer otra vez a las cabezas, podría ser mucho más fácil implementar la normativa, Ceci. Entonces, creo yo que uno de los caminos correctos para dirigirnos a la prevención es el convencimiento con hechos, sí, con ejemplos, sí, inclusive darles ejemplos monetarios, económicos a las personas que desarrollan los presupuestos del próximo año, a los líderes, a las personas que toman las decisiones, para que vean que la parte de seguridad industrial, seguridad laboral, te va a llevar a este círculo virtuoso de la productividad. Desde mi muy particular punto de vista, ¿va? Algunos van a decir, no, jefe, usted está soñando. De hecho, me lo han dicho, ¿no? No, tú estás hablando de un mundo ideal en las normativas, para lo cual las normativas existen solamente, perdón por el inglés, fregar al patrón, quitarle más dinero y quitarme mis ganancias. Me lo han dicho, Ceci, directamente así. No, el gobierno es un asco. Nada más ponen la normativa para fregar al patrón. Ya no saben con qué fregarnos para quitarnos dinero. Esa es la visión que llegamos a tener de grandes empresarios en México. Por acá tenemos un comentario, nos dice José Enrique González. El responsable de seguridad y salud en el trabajo debe hablar el idioma de la alta dirección en todos los rubros, productividad, financieros, de mejora continua, así como sustentar los proyectos de mejora de la seguridad y salud. ¿Cómo ves? Sin duda, José Enrique, sin duda. Esa es la parte esencial. No nada más debemos ser técnicos en seguridad, no nada más debemos saber
que los recipientes sujetos a presión se tienen que inscribir en la Secretaría de Trabajo y tienes cada año. No, no nada más lo técnico. Tenemos por perfil de puesto, ¿no? Literal, por perfil de puesto, tenemos que hablar ese idioma que acabas de decir de la alta dirección. Tenemos que tener conocimiento de costos financieros, de implementación de proyectos, de hablar en público para poder convencer tanto a los de abajo como a los de arriba de tu trabajo. Lamentable es. ¿Cómo es posible? Siempre lo he dicho, Ceci, y tú lo sabes, ¿cómo es posible que les tenga que rogar a los trabajadores para que no se mochen un brazo, un dedo, que no se mueran, que no se me caigan? ¿Cómo es posible? Bueno, lamentablemente tenemos que hacer lo mismo con los de abajo que con los de arriba. Es triste, pero yo sí veo la luz al final del puente. Es triste, pero tenemos esa luz al final del puente donde sí nuestro trabajo da resultados si lo implementas bien, si lo enseñas bien, si lo vendes correctamente, que esa es una gran parte de lo que nos hace falta a la parte de seguridad, a la parte de seguridad en el trabajo. No sabemos vender nuestros proyectos, no sabemos aplicar todos estos skills, soft skills de comunicación, comunicación efectiva, de venta, de persuasión. Sí podemos persuadir a los de abajo, pero es muy diferente vender el proyecto a los de arriba que vender un proyecto de seguridad a los de abajo. Totalmente diferente. Y ahí está la gran diferencia, Ceci, entre ser preventivo y reactivo. En México, culturalmente hablando, bueno, ni siquiera en México. Ceci, ¿no? ¿Te acuerdas que hace un par de años tú y yo vimos la serie de Chernobyl? Claro, por supuesto, me traumaste con esa. No, tú me traumaste a mí con eso. Esa serie es un claro ejemplo, Ceci, de lo que puede pasar cuando tú, ¿no? Cuando tu organización, tu país, tu gobierno hace las cosas mal. Tu empresa hace las cosas mal. Es un claro ejemplo del costo financiero, social, humano, laboral que puede tener un solo accidente. Y no es hasta que pasan estas cosas. ¿Te acuerdas en 1900, cuando se quemó esta textilera en Estados Unidos, que es súper mencionado, donde murieron 150 mujeres, 140 y tantas mujeres, y otras más resultaron heridas? Son estos accidentes que marcan a la humanidad, que marcan la esencia y marcan el camino del tema de la seguridad a nivel mundial. En México, ¿dónde está ese accidente? Que tenemos muchos en México, Ceci. ¿Dónde está ese accidente que haya sido el parteaguas en México de la seguridad laboral? Y tenemos muchos accidentes, inclusive hasta nucleares. ¿Tenemos Laguna Verde, Ceci? Sí. Tenemos en minas, algunos accidentes en minas. Claro. Bueno, tenemos accidentes. Ay, Ceci, hace que un par de meses tuvimos un accidente de una pipa, ¿no? Sí, ¿cómo se llama En la Ciudad de México. Ajá. Ay, pero es en la delegación en En Ixtapalapa. Iztapalapa, ¿no? Ujú. Pues ¿Qué? mira, sin irte tan lejos, ayer antier, en Hermosillo, Sonora, hubo un accidente porque se quemó una tienda de abarrotes muy conocida, que no solamente tiene tiendas en Hermosillo, sino a nivel nacional.
Todavía no determinan cuál fue la causa, pero desgraciadamente fallecieron 23 personas. Ouch. Ceci, ¿dónde están? Es más, el famoso tema de la guardería ABC. ¿Te acuerdas? No lo digas porque todavía duele. Todavía duele. Y muchos niños duelen. Muchos, Claro. Ceci. Pero Muchos. mira, en tema de incendios, si te vas un poquito atrás, ¿te acuerdas de las chicas estas que estaban haciendo inventario en una tienda departamental también en el lado Ujú. norte, que las dejaron encerradas, que se quemó y todavía ellas alcanzaron a hablar con su familia, pero no las pudieron sacar a tiempo y se quemaron vivas? ¿Sí? El tema de Sí. la pipa de Iztapalapa, el tema de las obras de construcción donde se caen los trabajadores y nadie dice nada, donde, bueno, el último muy famoso fue el que tomaron todavía en video y entregaron las cenizas a la familia, porque ni siquiera el cuerpo, imagínate. O sea, hay muchos, muchos accidentes en México, ya más de los que quisiera, y Pero eso muchos más. sí, no, eso te estoy diciendo los que me vienen así de bote pronto en los Sí. últimos 2 años. Bueno, hemos tenido accidentes a nivel nacional muy, muy sonados, Ceci. El ABC, Laguna Verde, minería, muy. ¿Dónde están las reformas, Ceci? A esa industria que protege a los trabajadores. No, no están. Si las hicieron años después. Y todavía siguen sin funcionar porque seguimos teniendo accidentes. Yo sé que no nada más es culpa del gobierno, es culpa de todos, es culpa del dueño, es culpa de los trabajadores, es culpa de los líderes, es culpa del gobierno. Todos formamos parte de la culpa, sí, pero Ceci, si el gobierno y nosotros no trabajamos de la mano, va a ser muy complicado sobresalir en este gran tema de la cultura de la prevención. Y pon tú que no sobresalgamos, pon tú que nos quedemos donde estamos. Ahora, ¿qué podemos hacer en nuestra industria, en nuestro centro de trabajo para cambiar? Yo no puedo cambiar al gobierno, no puedo cambiar al Estado, no puedo cambiar a el patrón que puede tener, como dices tú, 300 tiendas de autoservicio en México. No lo voy a cambiar. Pero desde tu trinchera, ¿qué sí puedes hacer por la prevención? ¿Cuáles son estos mecanismos que podemos implementar por la prevención? Oye, es que la prevención cuesta mucho y no te voy a dejar que gastes dinero en esto, güey. No, de plano no te voy a dejar. No tienes presupuesto. ¿Qué podemos hacer, Ceci? Está el realmente informar a los trabajadores de qué se trata, que es parte de la capacitación, la información, ¿no? Yo he visto empresas que cumplen por cumplir. En industria de construcción, más, Ceci. Estas famosas, las pláticas de 5 minutos. Muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Hagan calistecnia, ¿ya están listos? Vámonos. Ah, no se olviden de ponerse el casco. Y ahí se van. ¿Dónde está realmente nuestra labor para empezar con este granito para poder prevenir, 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 prevenir? Está en nosotros en generar una capacitación adecuada y que por lo menos a una persona de ese grupo le caiga el 20. Con uno te das bien por bien servido. Con uno. Ahora, trata de que ese uno sean, si es una capacitación a 20, ese sí, por lo menos a 15. Convéncete de que esos 15 si aprendieron,
si están entendiendo el tema de la seguridad y hacia dónde va la seguridad. ¿Por qué es bueno cuidarse? ¿Por qué es bueno no tener accidentes y enfermedades? ¿Y hacia dónde va la productividad? Porque es el otro mecanismo o es la otra directriz que tenemos que tomar. La productividad es el lado de la punta de la lanza de la organización y la punta trasera de la lanza es cero accidentes o ni siquiera cero accidentes, porque toman la parte de cero accidentes como un gran logro y no es un gran logro, es un fin, es una consecuencia. ¿De qué? De que estuviste duro y dale trabajando con los trabajadores en capacitarlos, en adiestrarlos, en educarlos para que no tuvieran un solo accidente. Pero es una consecuencia cero accidentes. El chiste es el día a día, que ese es prácticamente toda la lanza. El resultado de la lanza va a ser la productividad y los costos de reducción de accidentes, de prima de accidentabilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? Pues sí, de acuerdo. Obviamente no es lo único, podemos hacer más cosas. Si tú quieres vernos un poquito más técnicos, implementar la parte de los controles de ingeniería, tratar de aplicar la eliminación y la sustitución, aunque sabemos que es bastante complicado, pero digo, herramientas tenemos con las No, cuales podemos pues pero tratar Ceci, esas de las tenemos enfrentar. que implementar sí o sí, porque Ajá, esa es nuestra chamba. O sea, esa ya ni siquiera las contamos aquí. ¿Estás de acuerdo, Ceci? eso ya ni se Porque, preguntan. porque esa es tu chamba. Ese es como, ese es el deber ser de tu trabajo, ¿no? El deber ser de tu trabajo es implementar todas estas pequeñas herramientas. Pero ¿dónde está el plus? Que es donde realmente, porque nos limitamos a eso, Ceci, y ahí está la gran bronca de grandes, de grandes. Yo conozco grandes seguristas que se quedan en la línea de decir, yo ya lo implementé, yo ya lo puse, es más, lo propuse y lo implementé y hasta ahí llego. Y se quedan en la línea, Ceci. Ya no van más allá. Yo lo que propongo en tema de prevención, no nada más es haz tu trabajo, porque te toca, porque lo tienes que hacer, por eso te contrataron para hacer un análisis de riesgo, te contrataron para analizar toda la maquinaria, toda la herramienta, te contrataron para dar capacitación, te contrataron para lo técnico, ¿no? Que mencionas. ¿Dónde está todo lo demás? Y ahí es el expertise que yo he notado de ti, como consultora, que no llegas nada más a implementar un formato. Yo te he visto, yo te he visto con las empresas así. Tú no les vendes un formato, tú no les vendes un análisis de riesgo y les dices, tienes riesgo alto y tienes que hacer 3 cositas. Hasta mañana, bye. No, ni siquiera hasta mañana, adiós y que te vaya bien. No, Ceci, me consta que tu trabajo es profundo. No vas hacia la forma, vas hacia el fondo de las cosas. Y el fondo de las cosas es muy profundo. En el tema de la seguridad laboral, seguridad industrial, híjole, hay tantas cosas técnicas por cumplir, sí, pero es el día a día, es de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Y lo demás es de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, ¿no? El cómo te vas a preparar para las juntas, para la venta, para los proyectos, para tus pares, para tus líderes, para recursos humanos, para contabilidad, para mantenimiento, ¿sabes, Ceci? ¿Cómo? Ya te quité el micrófono, Ceci, perdón. No, no te preocupes. Todo bien, todo bien.
Pero es la realidad, ese es el día a día y si lo queremos llevar más allá de establecer esta educación en seguridad, yo te diría, tendríamos que llegar hasta la cultura, porque la cultura es ese pasito extra, es ese pasito más adelante de lo que es la educación. Pero bueno, yo creo que no acabamos hoy. Yo creo que es un tema bastante interesante del cual podemos seguir teniendo pues mucha línea, ¿no? De qué podemos hacer y sobre todo de que lleguemos a entender que la educación, la cultura es lo mínimo que necesitamos para poder ir mejorando. Y que eso no solamente va a ser de la empresa, sino también de nosotros, va a ser de todas las personas que interactuamos en esta parte de la seguridad, porque recordemos que la seguridad es una disciplina que es multifactorial, que se concentra de muchos otros especialistas, no solamente la especialidad en seguridad, y que la suma de todos es lo que va a hacer que esta educación y que esta cultura se vayan generando en el día a día. ¿Cómo ves? Totalmente. Es la unión de todas las fuerzas. Perdón por la expresión y suena cliché, pero tú como segurista, tú como departamento, te tienes que apoyar en todos para salir adelante. Y si no tienes el apoyo de todos, perdón, pero es como Game of Thrones, ¿no? Del que vio la serie, pues necesitas muchos aliados, Ceci, ¿estás de acuerdo? Para poder Claro. ganar la guerra, necesitas ejército, aliados, comida, castillo, barcos. Solo no lo vas a ganar. Y esta parte de la seguridad y de la generar la cultura de trabajo, solo no puedes. Necesitas el apoyo de todos, de nosotros, de los consultores, de los internos, de los externos, de todo mundo, Ceci. Es correcto. Pues bueno, ¿te parece si la dejamos por ahí? Nos citamos en ¿Sí? algún otro formando experiencias para continuar platicando de este tema porque el tiempo es malo y corre rápido. Ok, perfecto. Creo que nos desviamos un poco. No, o sí. No, yo creo que estuvo bien porque hemos aterrizado mucho esa parte que creo que en vez de llegar a ser estas figuras autoritarias, ¿no? Bien lo mencionabas al principio, tenemos que ser como ese chicle que va a juntar todos estos equipos, tenemos que ser como ese arroz que acompaña a todos los moles habidos y por haber, y no Literal, es muy una bien. figura de autoridad, sino es una figura de acompañamiento, es una figura de asesoramiento, es una figura que va a acompañar y va a ir de la mano de todos los demás departamentos. Totalmente. Muchísimas gracias por la invitación, mi Ceci. Gracias por el espacio, por el tiempo y gracias a ISBL por dejarnos estar aquí. Y y bueno, pues ojalá que nos veamos después para hablar de diferentes cosas. Va que va. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy, gracias a todos los que nos ven y les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana en el Formando Experiencias. Mi nombre ya lo conocen, Cecilia Costa. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Hasta Bye. luego, buenas noches.